Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, noviembre 8 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a todas las personas que se están conectando ya a esta hora, hoy martes de estudio. Un abrazo a la distancia a nuestra hermana Vanessa Rossi allá en Buenos Aires, Argentina. Mi hermana Vanessa recién estuvo por este lado aquí en Estados Unidos visitando a los hermanos de Biblia Libre Internacional. Mi hermana querida, la extrañamos, venga pronto. Bueno, acá la esperamos. Yasmín Báez, un abrazo a la distancia. Ángel Monje Canales, un hermano allá en Honduras. Abraham Sánchez, Robert Cabrera, Ortega Raúl, Mari Medrano Rodríguez. También para los hermanos que se conectan de este lado, nuestro hermano Víctor Macei, un abrazo a la distancia, tanto tiempo que no nos habíamos visto. Un abrazo también para Amalia Martínez, Marquitos Castro, allá en Ecuador, uno de los países más lindos del mundo, después de Colombia. Diosita Araujo, un abrazo para nuestra hermana allá en Venezuela. César Anicama, nuestro hermano Oviedo, Ricardo Oviedo les ama y mi hermano les ama, literal. Un abrazo a la distancia para mis hermanos allá y también para nuestros hermanos que se van conectando, también para Jacqueline. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias el día de hoy. No podemos venir hoy en día, no podemos venir sin la espada. Venir a una batalla y sin espada, pues mejor ni venga. Y ya levante las manos nomás y entréguese al enemigo. No puede hacer eso, mi hermano. Porque la Biblia dice que todo aquel que poniendo su mano en el arado y mire para atrás, el tal no es apto para el reino de los cielos. Usted ya puso su mano en el arado, es porque el Señor ha permitido en su voluntad, le ha puesto ese querer como el hacer para que usted avance en la obra, avance en todo lo que tenga que glorificar su nombre. No para glorificar al ego o glorificar al yo personal, yo particular. No. Las obras que el ser humano, estoy hablando en este caso del cristiano, las obras que éste hace es la consecuencia de una nueva vida, la consecuencia de que ha sido regenerado, la consecuencia de que está siendo santificado. Recordamos, mis hermanos, que el ser humano por su propia voluntad, por su propia cuenta, por su propia naturaleza caída, depravada, chueca, pecaminosa, no produce santidad. No, mis hermanos. Sí, mi hermano David, por ahí dice, sed santos como yo soy santo. Sí. Ya venimos viendo este conjunto de estudios y hemos visto que la palabra santos, ahí viene agios, en el original es apartado. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios. No es que el ser humano de por sí mismo va a producir santidad y le va a salir una aureola en la cabeza. No, mi hermano. Y lamentablemente hay muchos predicadores que a este tiempo pretenden que el ser humano, por su propia naturaleza, puede generar o producir santidad. El ser humano lo único que produce es pecado. Pero la persona que ha pasado de muerte a vida tiene la habilidad o ha sido habilitado para no pecar. No quiere decir que no va a volver a pecar nunca más en su vida. Ojo, está habilitado para no pecar, pero no con eso quiere decir que nunca más va a pecar. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente, nos sella, nos amalgama, Efesios 4:30, y estamos pegados, fusionados al cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque con Él, dice la Escritura, estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Hacemos este cuerpo, nuestra vida, hacemos prácticamente tabernáculo para que venga a morar el Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la deidad. No es que es el mismo Padre, es el Hijo y es el mismo Espíritu Santo a la vez. No, eso se llama modalismo. Doctrina de Sabelio, eso es una herejía. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas que conforman la deidad, cosustanciales, o sea que son de la misma esencia y coexistentes, que ellos existen desde la eternidad. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a todo este grupo religioso antes de que fuese Abraham, yo soy. Él es el gran yo soy. No es yo por mis propias obras, por mi propia cuenta, yo me levanto solo, yo Lázaro me levanto entre los muertos solo. No, señores. El que levanta a los muertos, los cadáveres espirituales, el que los trae de muerte a vida es el Señor Jesucristo.
bueno, en este caso el Espíritu Santo, quien convence de pecado. Una vez que lo convence de pecado, prepara su corazón y viene ese arrepentimiento. ¿Qué he estado haciendo en mi vida? ¿Por qué he estado ofendiendo a Dios durante tanto tiempo? ¿Cómo es eso de que yo he sido testigo de Jehová? ¿Cómo es eso de que yo he sido adventista del séptimo día? ¿Cómo es eso que yo he estado caminando con los mormones, pretendiendo que yo era santo? No, mis hermanos, el único que convence de pecado es Dios. En este caso, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. No nos va a dejar en un estado caído, en un estado de pecado y ya pecó, ya perdió la salvación. No, Judas capítulo 1 versículo 24-25 dice, fiel es el Señor, que no nos va a dejar en ese estado. Y Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra la continuará, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos está día a día poniendo ese querer como el hacer para que nosotros podamos ¿qué? Tratar cada día de tener más la mente de Cristo. Gálatas capítulo 5 versículo 22-23 ya lo vamos a ver en una segunda parte de este video. Si no ha compartido este video, comparta con sus amigos, hermanos, conocidos, y para las personas que tienen enemigos pues también lo pueden compartir. El anhelo de nuestros corazones es de que escuchen palabra. Nosotros no convencemos de pecado. Acabamos de hablar que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿qué les parece, mis hermanos, si vamos a orar previa a la lectura de Gálatas capítulo 5? Hoy lo vamos a ver hasta el versículo 15. Vamos a partir este video porque hay demasiado material que estudiar y queremos dejar material para el próximo martes, para la parte 2. Así que, mis hermanos queridos, quiero mandar un saludo también para Silvia Rojas, espero que se encuentre bien, Elizabeth Cortés y Mari Medrano. Creo que ya saludé a Mari Medrano. Un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos queridos, ahí donde están, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias porque te ha parecido bien que nosotros podamos conectarnos a esta hora. ¿Te ha parecido, Padre, que nosotros podamos separar un tiempo de nuestras vidas, separar un tiempo en nuestro hogar, con nuestra familia, para poder compartir este mensaje, estudiar, aprender algo? Enséñanos. Es el ángel de nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a no tomar textos fuera de contextos para tergiversar de una manera involuntaria tu palabra. Somos responsables directos del mensaje que estamos llevando. Estamos en tiempos difíciles. Nosotros somos tan responsables de predicar la verdad, Padre. ¿Por qué? Porque usted dio su vida, Señor Jesús, en esa cruz hace más de 2000 años. Usted murió por su pueblo, por sus escogidos. Usted nos dejó encargado esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Llevar el mensaje, que no ha sido fácil a lo largo de la historia. Por ese mensaje se ha sufrido persecución, se ha sufrido abuso, hemos sufrido algunos vituperios. Pero sin embargo, Padre, no cesamos de clamar a ti. Y por cada vez que nosotros predicamos tu palabra, estamos alabando tu nombre. Porque nosotros vamos a llevar este mensaje a todos los rincones del planeta, si es así, de ser posible, hasta los lugares donde no podamos llegar con facilidad. Padre Santo, a esta hora te rogamos, te clamamos por las personas que incluso están privadas de su libertad. Te rogamos por ellos para que también el mensaje les llegue. Sé que no es fácil, sé que es difícil. Ingresar un libro en las cárceles es difícil. Y anhelamos que por lo menos tu palabra pueda ser ingresada ahí en los pabellones de las penitenciarías en todas las partes del mundo. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra. Danos discernimiento, danos esa iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender este tesoro que vamos a leer ahora. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Clamamos a ti en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Yo lo voy a poner en pantalla. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Luego, el martes que viene, vamos a ver la otra parte. Mi hermano Víctor Macei, espero que su micrófono está bueno.
Si estoy mirando para acá, que tengo otra pantalla acá y estoy así constantemente, ¿no? Bueno, mi hermano Víctor Macé, yo lo pongo en pantalla, ¿qué le parece? Gálatas capítulo 5. Ahí estamos. Perfecto, bueno, sí, ¿se me copia bien, mis hermanos? ¿Sí? Vale. Bueno, de versículo 1 al versículo 15, primero pues un saludo fraterno para todos en América Latina y en el mundo, desde donde usted se conecta para este valiosísimo aprendizaje. Yo personalmente les comparto, les comento que estaba muy ansioso. Este tema es, para mí es muy importante. Así que estoy muy atento a lo que el Señor pone a nuestro maestro, el hermano David, para aprender mucho. Dice, Gálatas capítulo 5, versículos 1 en adelante hasta el 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, por lo que la ley, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Amén, wow. Amén. Gloria a Dios. Qué fuertes palabras de nuestro hermano Pablo. Mis hermanos queridos, ahí los pongo en pantalla, el texto. Así que síganme, por favor, saquen sus Biblias. Usted puede sacar su cuadernito de apuntes, cualquier palabra que usted vea que está como que un poco difícil o como que no entiendo. Mi hermano me puede ayudar con un sinónimo para entender, porque esa palabra está como que muy fuerte. Un hermano me preguntó, mi hermano, esa palabra anatema, ¿qué significa? Bueno, la palabra anatema, habíamos recordado en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mencionaba que el hermano Pablo no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertirlo. Pues nuestro hermano Pablo los llamaba anatema. Y esa palabra anatema en el original significa maldito. Está ahí prácticamente malditos todo aquel que quiera pervertir el evangelio. Todo aquel que quiera arrastrarlo al Sinaí. Todo aquel que quiera, ya habíamos visto, pues no, que los hijos de la esclava no heredarán el reino de los cielos. Y de hecho en el capítulo anterior habíamos visto claramente quiénes son los hijos de la esclava. Tenemos también los hijos de Sara, ¿no verdad? Que ahí viene la promesa, etcétera, etcétera. Todo el que cree en Cristo Jesús, todo aquel que cree en el Mesías por fe,
No por obligación, no porque hizo una oración o apologeo, no porque el pastor lo llamó, pase adelante, venga a repetir una oración. Nada de eso, nada de eso. Internamente hay un llamado interno que dice el Espíritu Santo va preparando el corazón de cada persona. Entonces con su boca, ahí viene el texto de Romanos, porque con la boca se confiesa, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Es el Espíritu Santo quien va a permitir que nosotros sintamos ese arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. También me hicieron la pregunta qué significa el hecho de que Judas haya entregado, haya devuelto las monedas. Él se arrepintió, se salvó. No, mis hermanos, Judas no se salvó. Judas no tuvo el arrepentimiento, el cual lo da el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es quien convence de pecado y nos lleva a toda verdad, nos prepara, nos capacita, nos equipa, da fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Judas tuvo simplemente un remordimiento. Y el remordimiento es parte de la carne. Eso es que, ay, sabes que como que me siento mal. Yo hoy día lo traté mal a mi hermano Víctor Macei, pero el día de mañana vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Hoy ofendí al hermano Edgar Escobar, pero de aquí al próximo mes lo vuelvo a ofender. Y por si acaso al próximo mes, ya entrando ya a enero, por ahí más o menos, lo vuelvo a ofender. Esto, mi hermano, eso no es arrepentimiento. Eso solamente es un remordimiento. Y en algunos casos ni siquiera es remordimiento. Simplemente es una costumbre y está pues todavía siendo esclavo del pecado. Muchos al inicio, es verdad que se nos hace difícil, se nos hace duro. Pero esa lucha no es suya. Esa lucha es el Espíritu Santo que está trabajando constantemente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacar todo eso podrido, toda esa rompiendo esas cadenas del pecado, esa esclavitud de todas las cosas que nos ataban a este mundo, a toda la inmundicia, a todos esos deseos carnales. Antes, usted verá a un cristiano, el día de ayer, usted lo veía pues que esta persona se deleitaba en el pecado, pero de aquí a un par de años usted lo ve predicando la sana doctrina. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Romanos 14. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? ¿Quién? ¿Quiénes somos nosotros? No podemos nosotros. Y si de repente un hermano cristiano, mire que le digo hermano, cae en pecado. Este hermano de repente tuvo un pecado. Ojo, no es que le vamos a suavizar. ¿No? Tenemos que exhortarlo al arrepentimiento. Tenemos que exhortarlo que se arrepienta. Pero cuando digo que lo exhortemos con amor, con miras, anhelando en nuestro corazón que el Señor lo levante, lo restituya, lo ayude a levantarse de esa situación o de ese pecado, que se arrepienta. No estamos en la capacidad de acribillar a una persona que ha caído en pecado, que profesa nuestra fe, se sabe de memoria las doctrinas de la gracia, que es una persona que está constantemente pregonando el evangelio de salvación. Mis hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en algún momento en pecado. Cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, en algún momento puede llegar a caer en pecado. Dios nos libre de nosotros ser como, ¿se acuerdan de la historia del fariseo y el publicano? Que dos subieron a orar. El uno decía, gracias. Ay, Dios mío, gracias. Porque no me has hecho como aquel mentiroso, muérgano, malo, no sé, y tantos cosas peyorativas como para acribillar. No, mis hermanos, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. En cambio, el otro, el publicano, que decía así, ni siquiera quería levantar la cabeza, ni siquiera soy digno de mirarte, Padre, perdóname. Soy pecador, ni siquiera. Tenemos que tener mucho cuidado de juzgar o de señalar a un hermano que está caído. Pero para no desviarnos del tema, tenemos a nuestro hermano Pablo batallando con personas que prácticamente tenía ese mismo sentimiento o ese mismo espíritu farisaico legalista. Tenía un grupo de personas prácticamente en el judaísmo ellos tenían por encima de Dios, tenían el cumplimiento de la ley. Jesucristo le decía en una imagen, en una gráfica que por ahí vi en una página web cristiana,
Está el Señor Jesucristo mencionando, yo he venido a cambiar el día de reposo. Ya no va a ser sábado, sino que vengan a mí. Mateo 11:28, todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Pero en esa gráfica yo veía a estos legalistas que decían, no, olvídate, tú te quieres hacer pasar por Dios. Tú no eres Dios. Sale de aquí, te vamos a apedrear, apedréenlo. Y ese es el tema. Que nunca lo vieron al Señor. A lo suyo vino y los suyos no, ni siquiera se tomaron la voluntad. Bueno, o sea que vamos a escucharlo. Queremos saber quién verdaderamente es Él. Queremos aprender. No tenían ese espíritu enseñable, por así decirlo. Pero siempre Dios, a lo largo de la historia, ha preparado un remanente. Tenemos ahí a Nicodemo. Ustedes recordarán que era alguien que se conocía la ley al revés y al derecho. Pero que resulta que Nicodemo, pues, tuvo que reunirse con el Señor aparte. Y él tenía un corazón enseñable, él quería aprender. ¿Quién creen ustedes que preparó el corazón de Nicodemo? Él se sabía la ley, pero el Señor Jesús lo confronta y le dice, tienes que nacer de nuevo. Una persona se puede conocer todas las doctrinas de la gracia desde la A a la Z. Se puede saber toda la historia de Juan Calvino. Se puede saber toda la historia de los primeros padres de la iglesia, que Policarpo, que no sé, Erasmo de Rotterdam, lo que usted quiera. Se puede saber de memoria todos los servicios eclesiales a la perfección, qué va primero, qué es lo de acá, Pero si es una persona que no tiene amor por el prójimo, Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40, acuérdense, Señor, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? El Señor los confronta y le dice sutilmente, amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es similar, es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos se resume una vez más, se resume toda la ley y los profetas. Si una persona dice que cumple la ley y aborrece a su prójimo, no solamente que está mintiendo a Dios, sino que también es un homicida, porque todo aquel que aborrece a su hermano, dice la Escritura, es un homicida. Usted se puede conocer de la A a la Z todos los 613 leyes o mandamientos de la Torá del Antiguo Testamento. Y sin embargo, si usted no ama a Dios, primero, y segundo, no ama al prójimo, usted simplemente es más carne para el infierno, para arder por la eternidad. Eso va a estar, no le recomiendo a nadie. Nosotros predicamos, mis hermanos queridos, no por temor al infierno. Predicamos por amor a Dios, primeramente, y segundo, por amor al prójimo. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes anhela de corazón que ese familiar, ese ser querido, salga de esa secta de los judaizantes? Que salga de esa secta del evangelio o el falso evangelio de la prosperidad, donde solamente el cabecilla prospera, disfrazado de pastor. ¿Cuánto de nosotros no anhela de corazón que esa persona deje a los testigos de Jehová? Anhelamos, rogamos, clamamos y llevamos el mensaje, pero no podemos nosotros convencerlo de pecado. El único que convence de pecado es el Señor. Es el Espíritu Santo, el Padre Celestial. La Trinidad completa trabajando en el ser humano. Pecadores por naturaleza. Que en algunos casos, en algunos de nosotros, los escogidos, camino derechito a arder por la eternidad. Pero Dios en su misericordia decidió escoger a unos para salvación. Sin mérito alguno. No por mérito humano, no por mérito propio. Tito capítulo 3 versículo 5 dice claramente, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No, mis hermanos.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por cierto, le recomiendo, nuestra hermana Vanessa está compartiendo los fines de semana. El libro de Hechos ya empezó allá en Argentina. Un abrazo a la distancia para mi hermana Vanessa. Por gracia somos salvos. Por gracia, no por obras. No tenemos absolutamente nada de que jactarnos. Si usted cree o pretende que intentando guardar una ley en el Antiguo Testamento, usted cree que haciendo eso, cree que Dios le debe algo, que les debe la salvación, mi hermano, mi amigo, usted no ha entendido el mensaje de salvación. Romanos 3:20 y Romanos 3:28 acabamos de ver en estudios anteriores. Ninguno de nosotros se va a parar frente al justo rey, juez y soberano y decir: tú me debes la salvación porque yo guardé el sábado, porque yo celebré las 7 fiestas de Israel. Yo ni siquiera las fiestas de Ecuador celebro. Yo soy de Ecuador. Ni siquiera la fiesta de Ecuador celebro. Ni las del July 4 de julio aquí en Estados Unidos. Y voy a celebrar las fiestas de Israel. ¿Por qué no celebramos la fiesta de Panamá? Imagínense, por lo menos carne de cerdo comemos, ¿no? Chanchito, chicharrón. Pero mis hermanos, ninguno de nosotros se va a parar frente al Señor el día del juicio y decir: yo me merezco la salvación porque yo guardé la ley. Me voy a engañar a mí mismo. Me voy a engañar a mí mismo. No podemos. No podemos. Solamente intentando cumplir el primer mandamiento ya pecamos. Y el libro de Santiago dice claramente que si nosotros fallamos en uno de los mandamientos, automáticamente nos hacemos reos de los otros mandamientos. Fallamos en todos. Por eso es que el que pretende justificarse por las obras de la ley está en maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Alguien por ahí dirá: ay, pero es que el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley. Usted es un antinomianista, mi hermano David. No, mi hermano. Yo no he dicho que no exista la ley. Yo no he dicho que la ley ha sido abolida. Yo no he dicho que la ley ha sido suspendida. No, mis hermanos. Tanto la ley como la gracia siempre ha existido dos caras de una misma moneda. El tema es que tanto la ley como la gracia que siempre han existido, usted va a decir: y entonces en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la ley? Si Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya vivimos en la gracia. Sí, vivimos por gracia. Claro que sí. Claro que vivimos por gracia. Incluso los impíos tienen algo que le llaman gracia común. Porque Dios en su misericordia no ha decidido exterminarlos en ese mismo momento cuando ellos se acercan con su religiosidad para atar, desatar, decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Gracia común. No quiere decir también que el día en que usted ha sido sanado de un cáncer o lo que sea en todas estas campañas de Noche de Sanaciones y Milagros, no quiere decir que usted automáticamente ya es salvo de su alma. Usted puede ir completamente sano, derechito para el infierno, arder por la eternidad. La salvación no se trata de que, ni el evangelio tampoco se trata de que: yo antes sufría de cáncer, ya no sufro de cáncer. Antes tenía las 2 piernas que no me funcionaban, ahora ya me paro de la silla de ruedas y ya puedo yo saltar y aleluya. No, de eso no se trata el evangelio. No se trata de usted. No se trata de su testimonio. Se trata del testimonio de aquel que abrió sus brazos hace más de 2000 años, crucificado allá en esa cruz, en el Gólgota, conectando al Padre con nosotros, pecadores que íbamos derechito a arder por la eternidad. De eso se trata el evangelio. De las malas nuevas que existían, pero cuando vino Cristo Jesús, eso fueron las buenas nuevas. Si no fuera por Cristo, nosotros no tendríamos acceso al Padre nunca. Y de hecho, Él es quien nos conecta con Él. Pero bueno, habiendo hecho esa introducción, mis hermanos, voy a poner en pantalla para que me sigan Gálatas capítulo 5, versículo 1
Y dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando el texto menciona firmes en la libertad, la primera frase debe probablemente ir con el capítulo 4, versículo del 21 hasta el 31, o empezar un nuevo párrafo. Esta debe ser una obra. Ahí habla de libertad y de libre. El propósito de este evangelio, mis hermanos, es libertar a la gente de la maldición de la ley mosaica. Así que ellos pudieran por voluntad propia apropiadamente responder a Dios en manera similar a la promesa de Dios a Abraham. Por consiguiente, mis hermanos queridos, los creyentes somos ¿qué? Somos libres para no pecar y libres de vivir para Dios. Romanos capítulo 6 hasta el capítulo 11 para corroborar. Cuando el texto menciona que Cristo nos hizo libres. Los cristianos somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Juan capítulo 8 versículo del 32 al 36 para corroborar, y 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Un hombre cristiano es el Señor más libre de todos. No se somete a nada ni nadie de carácter inmundo. Por el contrario, el cristiano es el más consciente de los deberes, sirviendo al prójimo, sometiéndose a las autoridades. Claro, hay un límite, ¿no? Ya hemos visto eso en Romanos capítulo 13. ¿Cuándo es el límite? ¿Hasta dónde nosotros debemos someternos? Pero ese no es el tema del día de hoy. La nueva versión internacional dice: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La Reina Valera del año 1960 dice: y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pablo cuestionó dos amonestaciones en luz de la libertad de los verdaderos creyentes en Cristo: que ellos perseverarán y que ellos pararán de regresar a las diferentes formas del legalismo, al empeño personal. Romanos capítulo 5 versículo 2 y 1 Corintios 16, 13. Estos son dos imperativos en presente. Sin embargo, el segundo tiene el artículo negativo, el cual usualmente significa para un acto el cual ya está en proceso. Un buen paralelo del yugo de la esclavitud puede ser encontrado en Hechos capítulo 15 versículo 10. Jesús el Señor también tiene el yugo, pero el suyo es fácil. Mateo capítulo 11 versículo del 29 al 30 para corroborar. El Señor utilizaba yugo como una metáfora por las estipulaciones de la ley. La ley de Cristo es completamente diferente de la ley del judaísmo o el mérito humano. Santiago capítulo 1 versículo 25 para corroborar. También Santiago 2:8 y 2:12. El texto griego dice para la libertad, debido a los diferentes registros de los manuscritos y la abrupta introducción de las exhortaciones del apóstol Pablo. Fue cambiada por los copistas, suavizando la intención del apóstol, insertando vocablos, bien antes o después de eleuteria, que significa libertad, o transfiriendo, que significa oun, o el original dice oun, pues nunca me cambiaría la cláusula precedente. Tenemos el versículo 2 que dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, mis hermanos, antes que nada, alguien me va a decir: mi hermano David, ¿y qué significa la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? ¿Estamos nosotros obligados a tener la circuncisión? ¿O a los cuántos días me deben presentar en la iglesia para que me hagan la circuncisión? Y todas esas preguntas se escriban a info@biblialibre.org y con gusto se la aclaramos. Pero, antes que nada, explico qué es la circuncisión. La circuncisión es una cirugía para quitar el prepucio
o sea, la piel que cubre la punta del miembro masculino, por tema de salud o higiene. Para los judíos, en el Antiguo Testamento, ser circuncidado era una señal que identificaba al mundo que ellos eran de la simiente de Abraham y por lo tanto pueblo de Yahweh o Jehová, como lo quiera llamar usted. Esto en sí, en el Antiguo Testamento, era un tipo y sombra que apuntaba a lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Esto es, Dios mismo circuncidando el corazón del cristiano, sacando la parte mala, cambiando la naturaleza del ser humano, habilitándolo para que el Espíritu Santo trabaje en la vida del creyente. Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34 para corroborar. Es más, tengan anotado ese texto ahí, que lo vamos a leer al final. Repito, Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. Circuncidarse a este tiempo para pretender ganar el favor de Dios, lo único que hará, mis hermanos queridos, es caer en desgracia, caer en maldición. Si lo hace por tema de salud, le doy yo mismo, hermano David Silva, un aplauso. Bienvenido. Maravilloso. Si lo hace por tema de salud. Pero si lo hace pretendiendo que puede ser justificado por la obra de la ley, está en un tremendo error doctrinal. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 3:28 para corroborar. Ya lo habíamos visto. La Nueva Versión Internacional dice, escuchen bien, yo Pablo. La versión Reina Valera del año 1960 dice, he aquí yo Pablo os digo. Esta es la forma imperativa de contemplar con el fuerte pronombre personal ej. Yo, Pablo. Muestra el énfasis autoritario del comentario de nuestro hermano Pablo. La Nueva Versión Internacional dice, les digo que si se hacen circuncidar, la versión Reina Valera del año 1960 dice, todo hombre que se circuncida. Ahora, esta es una oración condicional de tercera clase porque significa una acción potencial. Esto sugeriría que los cristianos de Galacia no habían sido circuncidados, pero estaban teniendo a rendirse a los nuevos prerequisitos de obtener la salvación, o al menos a la perfección, dado por los judaizantes, aunque la circuncisión no era el tema principal. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 18 y 19 para corroborar. La circuncisión, mis hermanos, no era solamente un aspecto del sistema entero de los judíos, de las obras de justicia. Pablo circuncida a Timoteo para que él pudiera ministrar a los judíos. Ajá, interesante. Hechos capítulo 16, versículo 3 para corroborar. Pero Pablo reitera que la verdadera circuncisión es la del corazón y no la del cuerpo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 para corroborar. Jeremías 4:4 y Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. El tema, mis hermanos, no era la circuncisión. Pero como la persona es traída a vivir rectamente con Dios, cuando el texto menciona de nada os aprovechará Cristo, Pablo está comparando dos maneras de vivir rectamente con Dios. Es decir, el esfuerzo humano y por otro lado, ¿qué tenemos? La gracia gratuita. Miren cómo Pablo tenía clara la película. La gracia gratuita por otro lado. El tema del párrafo completo es que estas dos maneras son exclusivas mutuamente. O sea, escoger el esfuerzo humano es negar la gracia gratuita, o escoger la gracia gratuita es excluir el esfuerzo humano. Usted no puede decir, sí, estamos bajo la gracia, somos salvos por gracia, pero por otro lado, usted cree que puede ser justificado por la obra de la ley. O sea, como que no cuadra.
Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está obligado a guardar toda la ley. Si escogemos la manera de esfuerzo humano, mis hermanos, entonces debemos adherirnos perfectamente a la ley de la edad de la responsabilidad moral. Ahora, eso de ahí lo llaman hasta el día de hoy la Bar Mishvah, que era a los 13 años para los niños y a los 12 años para las niñas. Pero esto debe ser a muerte. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 y Santiago 2:10, para corroborar lo que acabo de mencionar. La Biblia acierta al demostrar que nadie ha hecho esto excepto Jesús, pues todos estamos en la categoría de pecadores. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire qué fuertes palabras, ¿ah? Cuando el texto menciona a los que por la ley os justificáis, el tema teológico de los capítulos 3 y 4 es nuestra aceptación por Dios y es basada solamente en su carácter y la obra de su Mesías, no por nuestras obras humanas. Esta es la esencia del nuevo evangelio radical de Pablo, de justificación por fe solamente. Romanos 4:8 lo corrobora. La Nueva Versión Internacional dice, han roto con Cristo. La Reina Valera del año 1960 dice, de Cristo os desligasteis. Este verbo griego es un indicativo pasivo aoristo de katarge y es traducido de muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, rendirse inútilmente, rendirse poderosamente, rendirse infructuosamente, no rentable, vano, cancelado, hacer nulo o inválido, traer a un final, aniquilado o amputar de. Nuestro hermano Pablo utilizó muchas veces, y se puede ver algo de su gusto en Gálatas capítulo 3, versículo 17 y Gálatas 5:11 para abolir y anular. Si uno trata de estar en rectitud con Dios a través del propio esfuerzo humano, mis hermanos, nos caemos de la gracia justa como un medio de salvación. La Nueva Versión Internacional dice, han caído de la gracia. Y la versión Reina Valera del año 1960 dice, de la gracia habéis caído. Aquellos que buscan a Dios por esfuerzo humano han perdido la gracia gratuita, el cual es encontrada en la obra terminada de Cristo Jesús, Señor nuestro. Este contexto no se ocupa principalmente con la pregunta moderna sobre la posibilidad de aquellos quienes tenían salvación y ahora la habían, entre comillas, perdido. Pero sí como los humanos encontraban salvación. Sin embargo, noten que la salvación involucra un inicio y una respuesta en curso. Es un punto y un proceso, ambas involucrando o apuntando gracia y fe. Ambas son cruciales y nuestro hermano Pablo estaba tratando en esta carta con un legalismo conectado a la salvación. Mis hermanos, la mayoría del legalismo dentro de la iglesia se relaciona a la vida cristiana y son similares a los hermanos débiles de Romanos capítulo 14 versículo 1 y Romanos 15:13. Ellos han sido incapaces de aceptar la libertad y liberación del evangelio. Ellos no confían en su comportamiento para salvación, pero al estar así como que, ay, estoy temeroso, ellos de alguna manera ofenden a Dios. De alguna manera indirecta, ofenden a Dios. La disrupción de la convivencia que ocurría en las iglesias de Galacia sigue aún ocurriendo en la mayoría de las iglesias del día de hoy.
Vemos lamentablemente a este tiempo pastores que predican las doctrinas de la gracia, pero caídos totalmente de la gracia. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Sí, mis hermanos. Predican las doctrinas de la gracia, pero caídos totalmente de las doctrinas de la gracia. ¿Cómo es eso? Es como contradictorio. Pretendiendo que el ser humano, por su propia naturaleza, puede generar santidad. Y no es así. El ser humano no genera santidad. El ser humano genera pecado. Es Dios quien inicia la santidad. Y de una manera sinérgica nos ayuda cada día a apartarnos más del pecado y de las cosas que Él aborrece. Aprovecho, mis hermanos, y les recomiendo ahí un mini devocional que hice hace 2 semanas. ¿Genera el ser humano santidad? Se los recomiendo. Versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Cuando el texto menciona esto, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Esta frase muestra las 2 clasificaciones necesarias involucradas en nuestra salvación: arrepentimiento y fe, ambas como consecuencia de haber pasado de esa muerte espiritual a la vida. Y esto no es por mérito humano, ya que viene de Dios. Estas frases están ubicadas al principio en la oración griega para enfatizar la idea. Aguardamos por la fe la esperanza de justicia. El término esperanza ahí muchas veces es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La segunda venida es el tiempo cuando los creyentes seremos completamente salvados. Por ahora tenemos las arras, la promesa. Y por cierto, quien promete no es cualquier ser humano. Quien promete es Dios mismo, no el hombre, el cual sí es mentiroso por naturaleza. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. El Nuevo Testamento describe nuestra salvación como un acto completado, un estado de ser, un proceso y como una futura consumación. Sea bendito el nombre del Señor. Estos 4 atributos de salvación son complementarios y no mutuamente exclusivos. Nosotros somos salvos, hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvados completamente al final cuando nuestro Señor Jesucristo venga, y ese va a ser el día de la redención. ¡Qué maravilla! Bendito sea el Señor. El futuro aspecto de la salvación conlleva a la glorificación de los creyentes y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 para corroborar. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Otros pasajes describen el futuro evento de la salvación. Romanos 8, 23. Filipenses 3, 21 y Colosenses 3, versículos 3 y 4. Cuando entremos ya al estudio de Tesalonicenses, veremos los tiempos de los verbos griegos usados para la salvación. El apóstol utilizó este término muchas veces en diferentes sentidos, pero relacionados. Muchas veces estaba siendo asociados con la consumación de la fe del creyente. Lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 para corroborar. Ahora, mis hermanos queridos, esto puede ser expresado como gloria, vida eterna, salvación suprema, segunda venida. La consumación es cierta, pero el elemento tiempo es futuro y desconocido. Muchas veces se le asocia con fe y amor. Lo vemos en 1 Corintios 13:13, Primera de Tesalonicenses 1:3 y 1:2 y Segunda de Tesalonicenses 2:16 para corroborar. Versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta declaración, mis hermanos, encapsula el tema de la carta. Estamos en comunión con Dios por fe y no por rituales humanos. La frase concluyente ha sido entendida en una voz pasiva o media. En el catolicismo romano, mayormente lo han interpretado como pasivo, lo que significa que el amor es la fuente de amor. Sin embargo, muchos protestantes lo han entendido como una voz media, lo que significa que los temas de amor están fuera de fe. Primera de Tesalonicenses 1:3 para corroborar. Este término es utilizado regularmente en el Nuevo Testamento como voz media. Romanos 7:5 para corroborar, 2 de Corintios 1:6, Efesios 3:20, 2 de Tesalonicenses 2:7. Ahora, mis hermanos, la fe es primordial. Yo no he visto un cristiano o alguien que diga ser cristiano que no tenga fe. Ojo, no estoy hablando de esa fe que ellos se han inventado, ¿no? La que dice, tengo fe en ganarme la lotería. No. Fe en el Mesías. Fe en la obra del Evangelio. Fe en su segunda venida. Esa fe, no en yo tengo fe que voy a pasar la universidad, pero sin estudiar. Mis hermanos queridos, es el nuevo pacto, un nuevo corazón. Jeremías 31:33 para corroborar. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26-27. Cuando el texto menciona vale algo, el hecho de que la nueva creación ha venido a la existencia, todas las aspiraciones humanas que quieren estatus, un estatus social, dejan de tener significado. Así de sencillo. Ustedes recordarán que nuestro hermano Pablo tenía todos los 80,000 títulos, pero sin embargo él todo lo consideraba como basura. Él no decía yo soy el apóstol de los apóstoles. Él no decía yo soy el ultra ungido, o yo soy el que se sabe de la A a la Z las leyes, criado a los pies de Gamaliel. No, mis hermanos, no. Él con prudencia una sola vez lo mostró, pero para demostrarle que importantísimo era el amor por Cristo Jesús y la predicación del Evangelio, porque la gloria gira en torno a Él, no la gloria al ser humano, no. Versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando vemos ahí la palabra quién, el pronombre singular es utilizado para describir un falso maestro. Sin embargo, la forma plural ocurre en el versículo 12. Puede ser un uso colectivo del singular, pero el uso puede implicar a un cabecilla local quien se ha convertido en judaizante y que ahora está arrastrando la iglesia en esta dirección. O es una visita persuasiva del líder de los judaizantes. Gálatas 3:1. Ustedes recordarán. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha, ahí viene la palabra, quién los ha idiotizado? Ahí hay una palabra en el original griego que es vascaíno, con K. Vascaíno, que significa idiotizado, encantado. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha encantado? ¿Quién los ha idiotizado para no obedecer a la verdad? La Nueva Versión Internacional dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? La versión Reina Valera del año 1960 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Otras versiones de la Biblia dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? La frase tú estabas corriendo bien está en un indicativo activo imperfecto, lo cual significa que por un periodo de tiempo a las iglesias les estaba yendo muy bien en una madurez cristiana. Ahora, yo les recalco
tanto la gramática para ser más fiel a la intención del texto. Por eso es que hay que evitar las versiones dinámicas. Mi hermano David, quiero comprarme una Biblia que tiene una versión dinámica. Yo no le recomiendo. Hay que evitar las versiones dinámicas porque se alejan a la verdadera idea y le quita la fuerza, la expresión que el escritor o el autor del texto quiso dar. El verbo estorbar o prevenir está en un indicativo aoristo pasivo que comúnmente tenía connotaciones militares y atléticas. En el sentido militar, la palabra significa el acto de destruir un camino en frente de la llegada de un enemigo. En el sentido atlético significa el acto de un corredor atravesarse en frente de otro. Aquí se refiere a los Gálatas, causando que ambos perdieran la carrera. Dicho de otra forma, o en nuestro lenguaje, por así decirlo, es como una vaca atravesada en la carretera, donde los dos sujetos terminan mal, se van a estrellar los dos. Pablo estaba enganchando en un juego de palabras entre obedecer la verdad, el versículo 2, y la persuasión en el versículo 8. Esto no implica que los Gálatas no eran personalmente responsables. No, mis hermanos, no. Recuerden que la Biblia nos enseña que el que peca, peca por su propia concupiscencia. No le eche culpa al diablo. No le eche culpa al espíritu de andar mirando la mujer que no es mi esposa. No le eche la culpa al espíritu de borrachera. Eso no existe. Huyan, huyan, huyan de esos predicadores que le echan la culpa a los demonios. Espíritu de borrachera, espíritu de andar mirando mujer ajena, espíritu de robarle a mi jefe. Porque no solamente usted le puede robar dinero. Hay gente que le roba tiempo, quitarle tiempo, ser deshonesto con el tiempo. También es robar, porque le están pagando por un tiempo. Usted tiene que responder por ese tiempo. Pero bueno, no quiero entrar en detalle. Pero no existe tal cosa antibíblica, eso de espíritu de andar mirando a la mujer ajena o espíritu de levantarme a vagar recién a las 11 de la mañana. No sea vago. Levántese a las 5 de la mañana a buscar el rostro del Señor en oración. Levántese a ver el devocional de nuestro hermano Edgar Escobar. 8:30 de la mañana, hora Colombia. Levántese. Está viendo el libro de Samuel. Está lindísimo. No sea vago. Versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cuando el texto menciona de aquel que os llama, muchas veces los antecedentes del pronombre son ambiguos, como en Gálatas 1, versículo 6. Pues esta frase es siempre utilizada de la elección de Dios el Padre. Pero en este caso, el que les llama es obviamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo les está diciendo que esa persuasión no procede del que os llama. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Levadura o la levadura es una metáfora común del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 6, para corroborar, y 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. En la Biblia, la levadura es muchas veces utilizada en un sentido negativo, pero no siempre, no siempre. Pero aquí la metáfora puede subrayar la fuerza persuasiva de la doctrina de la obra de la justicia. Mateo 13:3 para corroborar, Mateo 16:6 y 16:32. El término sum, no es sum la aplicación, no, sino sum, Z-U-M. El término sum, que significa levadura, es utilizado en dos sentidos, ambos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, como corrupción y maldad, o en un sentido de permeación y por consiguiente influencia, no un símbolo maligno. Levítico 7:13 para corroborar, 23:17, Amós 4:5, Mateo 13:33 y Lucas 13, versículos 20 y 21. Pero solamente el contexto puede determinar el significado de esta palabra. Mis hermanos, usted no intente
darle una interpretación personal, privada a un texto, mucho, con más razón si lo lees sin contexto. No haga una eisegesis, haga una exégesis. Por eso es importante usar las reglas de la hermenéutica. Versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire cómo nuestro hermano Pablo, como dice el hermano Edgar Escobar, sin pelos en la lengua. O así lo dicen en Colombia mi hermano Víctor Macei, corríjame si me equivoco. Yo confío, voy a repetir, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, o caiga quien caiga. Cuando el texto menciona yo confío respecto de vosotros, este es un indicativo perfecto activo, el cual implica que Pablo tenía en el pasado y continúa teniendo confianza en los cristianos de Galacia. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 3 para corroborar, Segunda de Tesalonicenses 3:4 y Filemón 1:21. Cuando el texto menciona que no pensaréis de otro modo, Pablo agrega de nuevo el pronombre enfático ej, la e y la g, ej. La Nueva Versión Internacional dice: el que los está perturbando será castigado, sea quien sea. La versión Reina Valera, lo acabamos de leer, dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Nosotros somos responsables, mis hermanos queridos, ante Dios de lo que predicamos. Por eso es la importancia de la preparación minuciosa de estos estudios, la preparación detallada de los devocionales, las prédicas. Si usted no ha visto las prédicas de los domingos, por favor, saque tiempo, 9 de la mañana, hora Colombia, Biblia libre, prédicas. Y después tenemos ahí a nuestro hermano Alberto Contreras desde Monterrey, México. Versículo 11. Pero antes de eso, quiero recordarles algo. La severidad del castigo para aquellos quienes dirigen a los nuevos creyentes en Dios hacia el mal pueden ser vistos en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Si quieren, ténganlo ahí, porque hay gente que dice: no, ya, tranquilo, al final me arrepiento. Bueno, versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Cuando el texto menciona si aún predico la circuncisión, esta es una oración condicional de primera clase. Y esto ya se los había explicado varias veces. Pablo está utilizando una manera inusual en la construcción gramatical para decir: ellos siguen acusándome de predicar la circuncisión, el cual puede tener referencia a la circuncisión de Timoteo y su falta de voluntad de circuncidar a Tito, o a la afirmación de Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 18 y 19. Lo corroboramos, Hechos 16:3. Pero sean los que sean pues los antecedentes, nuestro hermano Pablo estaba declarando que los judaizantes eran inconsistentes, porque si él predicaba la circuncisión, ellos le hubieran aceptado entusiásticamente a él, pero desde que ellos eran persuadidos por él, esto era una buena evidencia que él no estaba en contra de la circuncisión para los gentiles. Cuando el texto menciona en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, la palabra tropiezo o estorbar, ahí es la palabra escandalón, que significa un señuelo o un truco para capturar animales. Romanos capítulo 9 versículo 33 para corroborar, y 1 Corintios 1:23. La cruz, mis hermanos, puede ser una ofensa para los judaizantes, porque les dijo libremente que estaban teniendo que trabajar muy duro para tener éxito. Romanos 10, versículos del 2 al 5 para corroborar. Cuando el texto menciona se ha quitado, este es un indicativo pasivo perfecto,
porque indica que algo ya se concluyó en el pasado. Versículo 12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Qué fuertes palabras. La Nueva Versión Internacional ahí dice: ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Esto es utilizado en el sentido de castración. Conocemos por la historia del culto de Cibele, que estaba presente en la provincia de Galacia. Castraban a todos los sacerdotes eunucos. Nuestro hermano Pablo estaba siendo sarcástico, usando aquí una hipérbole de la circuncisión, donde los llama a ellos perros. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ahora, quiero que ustedes ahí, mis hermanos, señalen o apunten o le pongan un resaltador a esa palabra que dice: ojalá se mutilasen. Ahí, es más, lo voy a poner en pantalla a los hermanos que están viendo la transmisión. Tenemos una palabra que es apocoptos. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión. La palabra ahí es apocoptos. Apocopto. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque ellos decían, es que tienen que circuncidarse. Ustedes se quieren circuncidar. Pablo le decía, ojalá se cortasen. Ojalá se amputasen. Ojalá se castrasen. Véalo ahí. Ahí tenemos el strong griego. Apocopto. Amputar. Reflexivo por ironía. Mutilar las partes privadas. Cortar o mutilar. Imagínense, mis hermanos, qué fuerte que tuvo que haber sido para ellos, para los judaizantes, el hecho de que el mismo Pablo, que al principio lo escuchaban, pero ya ahora que Pablo los está enfrentando, les dice esto de aquí: ojalá se castrasen o se amputasen los que intentan perturbar. Qué tremendas palabras, qué fuerte. Pero bueno, seguimos. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de leer al inicio, en la introducción? Usted se puede saber todas las doctrinas de la gracia de la A a la Z. Mi hermano querido, usted puede tener una iglesia grande. Lo puede llamar gracia soberana, gracia y fe, gracia y paz, gracia. Usted puede llamar caminando por fe. Lo puede llamar como usted quiera. Llámelo como usted quiera. O los hermanos de la gracia. O los puritanos. O los, no sé, los puritanos amigos de Jesús. Llámela como usted quiera. Pero si usted no tiene amor por el prójimo, usted es un religioso. Simplemente es una persona que por ahí cayó en sus manos uno de estos, pero no le ha amanecido. No ha nacido de nuevo. No ha sido regenerado, no ha sido cambiada su mente, no ha existido esa metanoia, no ha existido ese arrepentimiento genuino, simplemente un remordimiento. Simplemente es una persona con conocimiento de las Escrituras, así como lo fue Nicodemo. Y el Señor Jesucristo mismo le dijo: tienes que volver a nacer. Llámelo como usted quiera. Los puritanos del ayer, los puritanos del mañana, los puritanos libres, usted llámelo como quiera. Pero y pueden tener mucha gente, puede hacer transmisiones vía Zoom, puede hacer transmisiones vía TikTok, que está de moda. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene amor por el prójimo, si no es reflejado el fruto del Espíritu Santo como consecuencia de ese nuevo nacimiento, simplemente es un religioso. Usted puede decir: yo soy cristiano. Usted dígame lo que usted quiera, pero la gente se va a dar cuenta
si verdaderamente es un cristiano por el fruto del Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver la semana que viene. Y el que quiera ver también en las transmisiones de los estudios de los domingos, nuestro hermano Edgar está tocando este tema, el fruto del Espíritu Santo, lindísimo. Los invito a ver, compartan, suscríbanse, denle like, para que profundicen en el tema. Alguien le dice, yo soy cristiano, confróntelo pues, confróntelo. Hágale preguntas básicas y usted va a ver cómo es el comportamiento. Usted dígale, mire, todos nosotros los cristianos vamos a pasar hasta el último día de la gran tribulación y va a ver cómo lo van a insultar. Más aún si usted dice que usted guarda el día domingo y no el día sábado. Usted ahí se va a dar cuenta si verdaderamente esa persona es cristiana de verdad o no es cristiana. Usted se va a dar cuenta si una persona es cristiana. No, pero sí es cristiano porque se conocen las doctrinas de la gracia. Pero cuando tocan temas como marido de una sola mujer, cuando tocan temas que son sensibles, Dios no lo permita. Hay tanta gente que incluso parados en púlpitos conocen doctrinas de la gracia, pero no les ha amanecido el evangelio. No han nacido de nuevo. Oramos por esas personas, pero más aún oramos por los seguidores de esas personas. ¿Saben por qué? Porque son tanta gente que no conoce el evangelio. Son tanta gente que vive autoengañada. Ay, ya fue casado, ya no se puede casar. No importa, no importa. Hay gente que dice, oiga, yo me divorcié y mire, porque me metían golpe, mi marido me caía a golpe, mire, no tengo dientes, me rompió la boca. Usted no se puede casar porque para la muerte. Mis hermanos, pastores, cuánta gente que conoce las doctrinas de la gracia y acribillan y persiguen, son carniceros de los predicadores de sana doctrina. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Acabamos de leer la historia del fariseo y el publicano. Dios no permite. Oramos por todos los predicadores que están llevando el mensaje. Rogamos al Padre Celestial que levante más hombres para que prediquen su palabra, más aún en estos tiempos difíciles. Oramos para no estar mirando por encima del hombro a todo aquel que, se cayó. ¡Ja! En mi iglesia no pasa eso, porque yo soy puritano. Oramos, rogamos a Dios que nunca llegue a caer un pecado similar. Rogamos al Señor. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Pablo estaba batallando con personas así, que creían que la ley estaba por encima del amor a Dios, primeramente, y segundo, del amor al prójimo. Y con más razón, tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe. Hay doctrinas que son primarias, ortodoxas, esenciales, que son intocables, inamovibles. Pero si el hermano piensa que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, eso no es un tema de doxia. Usted no lo puede llamar hereje a él. Si yo pienso que el Señor viene al final de la gran tribulación, nadie me puede llamar a mí un hereje tampoco. Dios nos libre. Dios nos libre. Que si alguien interpreta la escritura de esta manera, bueno, ok. ¿No has considerado este punto? Estudiamos juntos, mi hermano. Pero cuidado con el ego. Cuidado con el... Es que sí fue un espíritu, el espíritu de Samuel. No, mi hermano, si fue o no fue, eso no es importante. Lo importante es compartamos el mensaje, estudiemos juntos las escrituras. Qué lindo cuando los hermanos se reúnen. Dice, no había considerado este texto. Muchas gracias, mi hermano, porque me has ayudado a entender que verdaderamente en este texto, en este capítulo, en este versículo, ejemplo, 1 Samuel 28, sí fue el espíritu de Samuel. Dios en su soberanía decidió que venga el espíritu de Samuel para darle un merecido a la bruja de Endor, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en su soberanía permitió que sí pueda entender que todos los cristianos vamos a pasar hasta el último día de la gran tribulación. Gloria a Dios. No había considerado este texto. Gracias, mi hermano querido. Déjame darte un abrazo. Tomémonos un café juntos. Gloria a Dios. Aleluya. En eso conoceréis que son mis discípulos, dijo el Señor.
en que se amáis los unos a los otros. Dios nos libre de mirar por encima del hombro a los predicadores de sana doctrina que no coinciden o no coincide con nosotros en doctrinas secundarias. Dios nos libre de ser carniceros. Por favor, rogamos al Padre Celestial para no caer o no ser parte de la escena de el fariseo y el publicano. Bueno, mis hermanos, versículo 13 dice claramente, porque vosotros, perdón, acá está el versículo 13, permítame un segundo, se me fue el versículo 13, ahí está. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Una vez, sino servíos por amor, no por interés. No por interés, porque hay muchos que se han servido del evangelio y después están acuchillando al predicador. Cuidado. Servíos por amor los unos a los otros. Versículo 13 estoy leyendo. Aquí comienza la nueva etapa del argumento. El término libertad, mis hermanos, normalmente marca un cambio de tema, como en los versículos del 1 al 12. Y aquí tienen que enfrentarse con la perversión del legalismo. En los versículos del 13 al 15, nuestro hermano Pablo se enfrenta con la perversión del antinomianismo. Mi hermano David, ¿qué es el antinomianismo? Pues el antinomianismo es todo que se oponga a la ley. No debemos utilizar nuestra libertad para complacer las pasiones pecaminosas de la naturaleza de la humanidad caída. Romanos capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 15. La Nueva Versión Internacional dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. La palabra oportunidad es un término militar en el área del asalto. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Varias traducciones traducen carne con la frase naturaleza caída. Usted lo puede considerar sinónimo si usted desea, dependiendo del contexto. Esta última frase está de acuerdo con el uso de Pablo de carne en el contexto con el natural propenso de la humanidad, que ha sido desviado hacia el mismo desde la caída. Desde la caída. La misma polarización entre la naturaleza académica y la vida guiada por el Espíritu es expresada en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 11. Cuando el texto menciona, sino servíos por amor los unos a los otros, este verbo está en imperativo presente activo. Previamente Pablo afirmó que ellos no deberían ser esclavos del legalismo. Uy, mis hermanos. No deberían ser esclavos del legalismo. Pero él ahora pone en balanza esto y con la orden que ellos deben ser esclavos unos de los otros, pero que en amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 para corroborar, Efesios 5, 21 y Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Este contexto entero, mis hermanos, es comunal, pero no individual. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Atento, mis hermanos queridos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hago una pausa y pregunto, mi hermano Víctor Macei, le hago una pregunta, dígame, si usted a un judaizante que le obliga a usted a guardar la ley, usted le dice, no mi hermano, yo vivo por gracia. Imagínese que usted le diga hermano y usted le dice, yo vivo por gracia, yo guardo el domingo y las obras que yo hago es la consecuencia del Espíritu Santo morando en mi vida. Sea bendito el Señor, sea bendito Él, no yo. Pregunto yo, si usted le dice que usted no guarda el sábado, sino el domingo, y etcétera, etcétera, lo que le estoy diciendo,
¿Usted cree que Él lo va a amar? Le hago esa pregunta. Cuéntenos. No, mi hermano, la experiencia ya es experiencia, es vivida. Inmediatamente cae uno en un juicio de parte de ellos y ya, pues es la persona que no, que es un pecador, que es un condenado, que no, ni mejor dicho, ni lo volteo a mirar ni con el ojo del tiple, como decimos en Colombia. O sea, ahí mismo lo va crucificando. Ahí mismo dice, vea, hasta aquí usted llegó. No. Es más, hasta te bloquean. A mí una vez me escribió ahí en una de estas redes sociales, Facebook, alguien que se hacía llamar, me reservo un nombre, que era de un movimiento puritanos allá en Argentina. Puritanos. Y esta persona, cuando así como le estoy mencionando a usted, yo comienzo a explicarle, no, mira, tú sabes, aquí todo se trata de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y estaba prácticamente, él me estaba dando la oportunidad de que yo le predique, por así decirlo, ¿no? O no sé si era eso, o me estaba escuchando, o estaba por respeto esperando que yo termine mi exposición para él después dar su exposición, que era lo más lógico. ¿Qué cree que pasó, mi hermano? Me bloqueó. Puritano. Imagínense. Es espectacular ver el grado de fariseísmo a este tiempo. Es peligroso también, porque incluso están metidos dentro de la misma iglesia. Y no lo podemos identificar en algunos casos, porque pasan desapercibidos. Pero ¿sabe qué? Oramos por ellos. Oramos. Porque 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice, con mansedumbre para que Dios en su misericordia, si a Él le place, si es la voluntad de Él, les abra el entendimiento. Les abra el entendimiento. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Sencillo. Usted no agarre lucha, como dice en República Dominicana. Usted no envejezca. No pelee para que no se le caiga el cabello. Bueno, usted no tiene cabello, pero es por estilo, ¿no? Pero yo no peleé, mi hermano. Ore por esas personas. Porque todavía tienen un velo, ¿no, verdad? Que no pueden ver, hasta el día de hoy, no pueden ver al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús de las Sagradas Escrituras. Ellos se han inventado y que coincidencialmente tienen el nombre en hebreo, ¿no? Yeshua HaMashiach. No lo pueden ver al Señor de la Biblia. El que murió hace más de 2000 años. Derramó su preciosa sangre en nuestro lugar. Porque nosotros debimos haber estado ahí. Nosotros debimos haber sido crucificados por pecadores. Pero bueno, sea bendito su nombre, el nombre del Señor. Tenemos el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esta es la misma verdad expresada en Romanos capítulo 13, versículo 8. Esta es la ley, cómo Dios revelaba su voluntad, no un sistema de trabajo de justicia de la salvación. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Ahora, hay todavía función propia para el Antiguo Testamento en la cristiandad. Esta es una cita de Levítico 19-18 de la Septuaginta. Debió tener una función como un resumen rabínico con respecto al propósito de la ley. También fue utilizado por nuestro Señor Jesús de una manera similar en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, Mateo 5, 22, 39 y también en Lucas 12, 29. Este es un verbo en tiempo perfecto, el cual enfatiza una culminación del acto pasado dentro de un estado de condición continua. Como reiteradas veces, mis hermanos, les he dicho cuán importante es la gramática. Y aquí puede ser entendido como un resumen de la ley o un cumplimiento de la ley. Alguien dirá, sí, pero el Señor, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla.
Ya vamos a tocar esos dos argumentos que ellos comúnmente lo utilizan. Pero para eso, antes de eso, perdón, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí hay una oración condicional de primera clase y Pablo está utilizando imágenes violentas para describir animales salvajes devorándose el uno al otro, lo cual es un retrato de la terrible realidad de los falsos maestros, nubes sin agua, que habían causado en las iglesias de Galacia. Esto también puede notar usted, mi hermano y amigo, en el versículo 26. Así que este es un problema corporativo y no de un, vamos a llamarlo, no de un enfoque individual. Ahora, hay argumentos, ¿dónde está? Cámara 1, cámara 2, acá. Hay argumentos que utilizan los judaizantes. Y eso justamente es lo que yo quiero enseñar a los hermanos, que son tan comunes. Y el primer argumento es, no os penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, estoy hablando de los argumentos que utilizan para que lo arrastren a usted al Sinaí. Ojo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, voy a repetir, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Usted lo puede corroborar en Mateo Mateo 5, versículo del 17 al 20. Primer argumento que ellos utilizan. Y vamos a responderle. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 está mencionando que lo que sucedía en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que apuntaba al Nuevo Testamento, Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la ley se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. De hecho, repito, no os penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir, lo dijo el Señor. Pero por supuesto, mis hermanos, si era el único varón aprobado, santo, que pudo haber cumplido con toda la ley del Antiguo Testamento, ninguno de nosotros pudo haber cumplido ni siquiera el primer mandamiento de manera genuina, sin fallar en todos los otros mandamientos, para después hacernos reos de toda la ley. Y por lo tanto, caídos completamente de la gracia y estar bajo maldición. Ninguno de nosotros. Por eso Él sí pudo cumplirla. Él la cumplió por nosotros. ¿Cómo, mi hermano David? Entonces, ahí usted me está diciendo que sí la cumplió. ¿Y por qué usted la cumple? Devuélvale la pregunta. ¿Usted la cumple a la perfección? Cuando le digan, es que tienes que guardar el sábado, ¿usted guarda el sábado? ¿Cuál es el propósito suyo de guardar el sábado? ¿Justificarse por las obras de la ley ante el justo juez? ¿No ha leído Romanos 3:20? ¿No ha leído Romanos 3:28? ¿Que ninguno de nosotros se va a parar frente al Señor a hacer el ridículo? Diciendo, tú me tienes que salvar porque yo he guardado la ley. No, señores. Ninguno. Romanos 3:20, Romanos 3:28. Pero ¿y entonces dónde quedó la ley? Ahora en este tiempo, con los cristianos. Mi hermano Víctor Macei, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, por favor. Mientras mi hermano Víctor Macei está buscando Jeremías, usted apúntelo, capítulo 31, versículo del 31 al 34, recordamos que estamos viendo los dos grandes argumentos que utilizan los judaizantes para intentar arrastrarlo al monte Sinaí y hacer que usted caiga de la gracia. Bienvenido, mi hermano. Mira, lo que dice, he aquí
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y es más, el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén, amén. Entonces, la ley y los profetas, Lucas 16, 16, ¿hasta dónde fue? Hasta Juan. Entonces, ahí quedó las tablas y todo el Antiguo Testamento, de manera que tienes que hacer esto y vivirás. Antiguo Testamento, en este tiempo, para el remanente que ha quedado en este tiempo. Claro, en el Antiguo Testamento también hubo un remanente que fueron salvados porque por gracia, mis hermanos, por gracia. ¿Cómo se salvó el rey David? Si también fue pecador. ¿O acaso nunca pecó con Betsabé? Claro que era un pecador. Por gracia. En este tiempo, ¿dónde está la ley moral de Dios grabada en nuestro corazón? Por eso es que no veo un cristiano que dice, hoy he amanecido con ganas de llamar a mi ex enamorada. Hágale esa broma usted a su esposa, a ver si al otro día no están sus maletas allá afuera de su casa. No veo un cristiano que dice, hoy amanecí con ganas de ¿qué? De asaltar un banco. Así, porque se me vino a la mente. Espérate, y al final me arrepiento. Yo no veo un cristiano así. No existe eso, mis hermanos queridos. Y si una persona peca deliberadamente, pero dice que es cristiano y va a la iglesia y está llorando con las manos alzadas, escuchando las canciones de Cristín Di Clario, es un autoengañado. Satanás imita todo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe de este mundo. Él tiene también su gente. Claro que hay muchos autoengañados. Para eso sirve también los que promueven las herejías. Porque son ¿qué? Son un filtro para separar, un filtro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso, mi hermano? Para separar la cizaña del trigo y polarizar cada vez más el cuerpo de Cristo conforme se acerca más su venida gloriosa, para que se separe más rápido. Por eso, según el Tesalonicenses, por eso Dios les envía un poder engañoso para que más rápido crean y caigan en la mentira, porque se deleitaron en la injusticia. Esto con relación a las noches de sanaciones y milagros. Segundo argumento que utilizan ellos. Y dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí está. Uy, ahí está. Juan capítulo 14, versículo 15. Lo repito. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y bajo ese texto tergiversado y de paso con mala intención, una vez más lo quieren a usted, que si usted no se para a tieso, si usted no se agarra de la mano del Señor, lo arrastran, mi hermano querido. No dejen que lo arrastre al Sinaí, pero reúnase con los hermanos que lo ayuden a apuntar, a tener sus ojos, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La mirada en el Gólgota, no que lo arrastren al Sinaí. Salvos por gracia, hijos de la libre, no de la esclava, porque los hijos de la esclava no heredarán el reino de los cielos. Ya lo vimos en el capítulo anterior, por si no entiendo lo que estoy hablando. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Mi hermano David, ahí está pues. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Uy, ahora sí tengo que regresar. Tengo que irme al... Es más, yo nací en Ecuador. Tengo que judaizar, ponerme un kipá, el talit, el shofar, decir y aprender hebreo, ¿no? Yeshua, Hamashiach, Alejen y etcétera, etcétera, etcétera. No, mis hermanos.
que no lo arrastren al Sinaí. Pero y entonces, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ok, vamos a ver. Yo le voy a poner en pantalla a los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Permítame, ¿dónde está? Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Vamos a ver. Si todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que apuntaba a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento y Dios grabó su ley moral en nuestros corazones, pregunto yo, ¿puede un judaizante, o sea, los que están esclavos de la ley, guardar los mandamientos de Jesús? No pueden. Y ellos son los primeros que utilizan el argumento: si me amáis, guarda mis mandamientos. No pueden porque no aman al prójimo. Pues si no ama al prójimo, a quien sí lo ven, ¿cómo van a amar a Dios a quien no lo ven? Primer mandamiento de Jesús, ahí está: ama a Dios con todo tu corazón. Mateo 22, el 37 al 39. Ahí está: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los mandamientos de Jesús. Trata a los demás como quieres que te traten. Lucas 6:31. Imita al buen samaritano. Lucas 10:37. Arrepiéntanse. Mateo 4:17. Crean en el evangelio. Marcos 1:15. Ten fe en Dios. Marcos 11:22. Teme a Dios. Lucas 12:5. No pongas a Dios a prueba. Mateo 4:7. O sea, eso incluye: no ates, no desates, no declares, no decretes. Y tampoco, si te dicen que la salvación es por gracia y viene de Dios y te la da Dios, ¿por qué dudas? ¿Es mentiroso él? ¿Por qué dudas? Bueno, ese es otro tema que no lo voy a tocar aquí. Ven a mí y bebe del agua de vida. Ahí está, Juan 7:37. Vengan a mí los que estáis cansados y trabajados. Mateo 11:28. Ahí nomás en ese texto de Mateo 11:28. Ahí está pues el Shabbat de los cristianos, que es Cristo Jesús, Mateo 11:28, que en el Antiguo Testamento era ¿qué? Era un día de la semana, el día sábado. Pero para los cristianos, ¿quién es nuestro Shabbat? Cristo Jesús. Díganle pues usted a un judaizante eso, a ver si no lo van a odiar. Ven y sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oye, si tienes oídos para oír, obedece mis mandamientos, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, camina mientras tenga luz, permanece en mí. Yo le hago una pregunta: ¿acaso un cristiano, estoy hablando del cristiano, no de los que se hacen llamar cristianos, estoy hablando de los cristianos, los genuinos? Pregunto, si Dios pone el querer como el hacer, Filipenses capítulo 2, versículo 13 lo corrobora. Pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo lo va a dejar en un estado, al cristiano, lo va a dejar en un estado en que no pueda guardar o cumplir los mandamientos del Señor Jesús? Por supuesto que no. Nos ayuda el Paracletos. Es la palabra en el original griego que es el amigo, el acompañante, el combatiente, el que está contigo combatiendo, luchando con ese pecado tuyo del día a día. Ahí están los mandamientos de Jesús: permanece en mí, Juan 15:4, permanece en mi amor, Juan 15:9, corta cualquier cosa que te lleva a pecar, Mateo 18, del 8 al 9, sé perfecto, así como Dios es perfecto, Mateo 5:48. Pregunto, ¿ustedes han visto hasta ahora algo que tenga que ver con circuncidarse ahí? No. Ok, seguimos, otra página. Tenemos: ámense como yo los he amado. Cuida las ovejas, pastores, amigos, predicadores, ya sea de América Latina o de Europa o de África. Por favor, ustedes tienen que oler a oveja, no tienen que oler a dinero mal habido, ni a basado en amenazas, no, de Malaquías 3. Cuidado. No se enseñoreen de los demás, amigos del G12. Lucas capítulo 22, versículo 25-26 para corroborar. No murmuren entre ustedes. ¿Cuántas veces escuchamos en las redes sociales gente que se ha servido del ministerio Biblia Libre y ahora murmuran en contra del hermano Edgar? Ay, que el hermano Edgar le queda mal esa barba, ese bigote. Cállense, cállense. Si Dios lo hizo, vea, si a Dios le hubiera placido, lo hubiera hecho con ojos azules.
Pero no le plació, lo hizo con ojos color negro. ¿Qué te importa? Es la creación de Dios, somos su creación. Juzguen con justicia, no por apariencia, Juan 7:24. No condenen a los demás, Juan 6:37. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, Mateo 18:15. Sean misericordiosos como Dios. Ayunen en secreto, dejen de hacerlo con bombos y platillos. Oren en secreto. No hagan pues las maratónicas, ni noches de sanaciones y milagros, ni nada de esas cosas. Al orar, usen el modelo de Padre Nuestro. O sea, la idea es que tenemos que orar. No es que literalmente van a decir Padre Nuestro. No, pues mi hermano, están haciendo ya pues como leyendo, ¿cómo es? El rosario. No, mis hermanos. Pídanle a Dios que mande obreros a su campo. Mateo 9:38. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hemos orado a Dios para que envíen más predicadores de sana doctrina? Que envíen, mis hermanos, a Ecuador. Me escriben a diario, mi hermano, que venga alguien a Ecuador a predicar. Que venga alguien a predicar aquí en Argentina, en San Andrés, en lugares donde no existe la sana doctrina prácticamente. En Verazategui no existe la sana doctrina. Rogamos a Dios, Padre, envía predicadores de sana doctrina. En San Andrés de los Andes no hay predicadores de sana doctrina. Rogamos a Dios. No juren de ningún modo. Guárdense de los líderes religiosos y políticos. ¿Cuántos pastores que se hacen llamar de sana doctrina tienen pacto con los políticos corruptos? De paso, ¿no? De paso. Al que te pida, dale. Sé generoso. Hagan el bien, no esperando de ello nada. Lucas 6:53. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí no está hablando de que tienes que caerte con el billete para alimentar al pastor basado en amenaza. No, mis hermanos. Aquí está hablando de que tienes que pagar tus impuestos. No le robes al Estado. No le robes. No estafes al Estado. No te asocies con partidos políticos que están amarrados con la corrupción. No hagan eso. No, es que ahí está la plata. Cuidado, cuidado, porque donde está tu corazón, ¿no? Bueno, ya saben lo que dice la Escritura. Seguimos con los mandamientos de Jesús. Lo que recibiste es gratis, dalo gratis. Mateo 10:8. Predica el evangelio a todos. Mateo 16:15. No impidan al que predica en mi nombre. Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Lo que Dios ha unido en matrimonio, que no lo separe el hombre. Ahora por lo mínimo se separa. Ay, es que dejaba la toalla mojada sobre la cama. Ay, es que no se acordaba de mi cumpleaños. Por lo mínimo se separan, se divorcian. No menosprecien a los pequeños. Mateo 18:10. Hagan brillar su luz haciendo buenas obras. Mateo 5:16. Dígame, mi hermano querido, ¿dónde dice que tenemos que circuncidarnos? ¿Dónde dice que tenemos que guardar el sábado? ¿Dónde dice que tenemos que celebrar las 7 fiestas de Israel? ¿Dónde dice que tenemos nosotros que disfrazarnos de judíos? ¿Dónde dice? Seguimos. Manténganse despiertos y estén preparados. Y ojo, que lo estoy viendo de manera aleatoria, perdón. O sea, no estoy tocando uno por uno. Mateo 24, del 42 al 44. Manténganse despiertos y estén preparados. Tengan cuidado de que nadie los engañe. No crean a los que digan el Cristo está aquí o está allá. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado. Bueno, eso de ahí, ese es un tema que el Señor le hizo una ironía a las personas, a los legalistas farisaicos. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, ni con un dedo hacían pues lo que tanto decían. Sigamos, mis hermanos queridos. Yo les quiero mostrar otro texto que es Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 4. Para concluir. En la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí están los que dicen, ves, que tienes que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pregunto, a usted que menciona es que tienen que caminar en santidad. Pregunto, ¿usted genera santidad? ¿Usted produce santidad? Cuidado, mis hermanos. Cuidado con mirar por encima del hombro. Acabamos de leer al inicio la historia del fariseo y el publicano. Dios nos libre. Aquí no existe ningún mandamiento donde implícitamente el Señor nos está arrastrando al Sinaí. No existe un mandamiento que implícitamente diga tienen que caerse con el 10%. La ofrenda es voluntaria, eso es otro tema que no voy a tocar tampoco. Así que mis hermanos queridos, puede abrir sus micrófonos mi hermano Marquitos Castro, un abrazo a la distancia en Ecuador, Ángel Monge allá en Honduras. Muchacho, 15 años predicando el evangelio ya. 15 años. De verdad, mis hermanos, lágrimas me ruedan a veces por la mejilla cuando yo digo, Señor, no hay un predicador de sana doctrina allá en Quito, Ecuador. No hay un predicador de sana doctrina allá, no sé, en África, en Sudáfrica. Rogamos al Señor, Padre Santo, por favor envía más predicadores. Por eso somos responsables de compartir este mensaje de manera exegética, para erradicar con cualquier error que de manera involuntaria ofenda al Padre Celestial. Preparémonos, mis hermanos, llevemos el mensaje. Así que mi hermano Víctor Macei, en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y fariseos. Cuando le dicen a usted, es que tú tienes que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Usted qué le puede decir, mi hermano querido? Bienvenido a Interactuar. Bueno, mi hermano David. Bueno, lo de la cátedra Moisés era, y si yo lo aprendí bien, un sitio en las sinagogas desde el cual el maestro, el predicador se sentaba a hablar y lo llamaban así, la cátedra de Moisés. Y sin embargo, lo que nuestro Señor nos enseña ahí es que no movían ni un dedo para aplicar lo que ellos decían, pero no hacían. Y lo único que yo puedo decirle a una persona que intenta, es que ese es un vivir de muchos de nosotros, yo creo, ¿no? Y de tanta comunicación que hay en las redes sociales y tanta falsa doctrina que se ha regado por ahí. Que yo no puedo generar santidad, que realmente el que obra en mí y el que decidió empezar a hacer en mí ese trabajo de salvación va a continuarlo, y que él mismo fue el que me apartó, que ese ser santo, ser apartado y él me mantiene en su mano poderosa. Ni siquiera yo tengo la fuerza para estar asido de él, sino que él es el que nos sostiene con su fuerza. Entonces, que realmente por eso es que estamos en el descanso, que es Cristo, porque podemos descansar de ese esfuerzo fatal, perdido, que es intentar hacer obras para agradarlo o intentar conectarse con Él. Es solo la mano extendida, la conexión que Él nos ha extendido a nosotros a través de Jesucristo solamente, a través de su obra, y de que seamos capaces de creerlo a través de la fe que Él nos da también. Es la manera en que podemos vivir en santidad a través del Espíritu Santo que Él nos da también. Todo lo hace, todo, podemos descansar porque todo lo da y todo lo hace. La misma Biblia dice, cuando el Señor refiriéndose, fuera de mí, lejos de mí,
nada pueden hacer. Pues, Intentar guardar una ley sin permanecer en Cristo, sin entender, sin haber nacido de nuevo, simplemente es pura religiosidad. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay mucha gente que está así a este tiempo y tienen ya mega iglesias. Eso es lo más triste, mi hermano. A mí, ¿cuántas veces me escriben, mi hermano, que venga alguien acá de este lado del mundo? Ahí yo veo a mi hermano Ángel Monje, Honduras. Tiene 15 años. ¿Qué importa que tenga 15 años? Yo conozco, y perdón, y lo digo con respeto, dinosaurios que han estado 40 años en el evangelio y todavía creen que le pueden machacar o pisar la cabeza al diablo. Y yo le predico y le comparto el mensaje a mi hermano Ángel Monge. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, es lo único que tenemos de ese lado allá en Honduras. Ahí está mi hermano, está preparándose, llevando el mensaje. Gloria a Dios por los hombres que Dios mismo está levantando para llevar la sana doctrina. Así que mis hermanos queridos, mi hermano Marquitos Castro, si tiene algo que decir, pues bienvenido. O mi hermano Ángel Monge también, ya que está ahí. Buenas noches, sí, sí se escucha. Bueno, que gracias a Dios por los estudios de Gálatas, Romanos, Hechos, que han sido de mucha bendición para el pueblo de Dios, de edificación, donde estamos aprendiendo, donde estamos creciendo a través de las Escrituras, conociendo a los hermanos, por medio de las Escrituras, conociendo la verdad. Cada día ver a Cristo con más claridad, ver lo glorioso y lo majestuoso, lo tan impotente que somos nosotros para salvarnos, ver nuestro pecado y solamente cada día darle la gloria a Dios, viviendo conforme en dependencia del Espíritu Santo, en santidad, obedeciendo. Amén, amén. Así es, mis hermanos queridos. Así es, mis hermanos queridos. Nosotros no producimos santidad ni de broma. Producimos pecado. Y alguien puede decir, pero es que el libre albedrío, mi hermano, el libre albedrío solo le sirve al ser humano para pecar o pecar más. O para perderse o perderse más. Así es sencillo. Así es sencillo. Antes, cuando no conocíamos, mejor dicho, cuando el Señor todavía no nos levantaba esa muerte espiritual, éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos, pero de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este estudio en oración, mis hermanos queridos. Ahí donde están, cierra sus ojos. Bendito y amado Padre Celestial, se ha predicado tu palabra. Te damos muchísimas gracias por este estudio que has permitido que podamos compartir. Te damos gracias por ese tesoro que poco a poco se va desenterrando y vamos aprendiendo y aprendiendo. Y por favor, que no quede solamente atesorado en nuestro corazón, sino que lo podamos compartir a todos los hermanos y amigos, incluso a la familia, aunque nos odien. No nos importa, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Por favor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a no desmayar en la fe ni en la predicación de la verdad, a no vender tu palabra, a no ser como Judas, a no vender la verdad. Por favor, te lo rogamos, te suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por este espacio que han sacado para este estudio. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que por mi lado, vea, yo le dejo el puño. Ahí está para saludar. Pueden abrir sus cámaras, pueden sonreír, que lo vean. Yo ya me peiné por si acaso. Ahí está el hermano Ricardo Oviedo, les ama. El hermano les ama. Ahí está, un abrazo a la distancia. Vea el puño. 3, 2, 1.
Nos vemos en otra. Dios me la bendiga, mi hermana Cindy Pérez. Yo no recuerdo si la saludé, perdónenme. Bendiciones. Gracias, hermano David, muy amable. Mi hermano, nos vemos. Bendiciones. Chao. Tremendo.